Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Espero que os haya gustado la imagen del mirlo cantando en el árbol. Es una maravilla ver y escuchar cómo los pájaros expresan la alegría de vivir por medio del canto. Si escucháis, se distingue el canto de gorriones, el canto de un mirlo por ahí a lo lejos. También hay palomas, hay otros pajarillos que son como blancos y negros, tienen otro tipo de canto. A mí me gusta distinguirlos todos. Es un ejercicio de atención y también arquetípico, porque tenemos que escuchar la voz de la conciencia en el árbol de la vida y no escuchar el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, que es el cuerpo físico y sus impulsos y también los engaños del mundo físico. Y precisamente hoy vamos a hablar del árbol de la vida y el árbol del conocimiento, con imágenes que os van a sorprender. Recordad que este canal tiene precisamente como tema central el árbol de la vida, o el árbol de las vidas, Etz HaChaim, como se le conocía en hebreo, que es nuestro verdadero ser, con 12 frutos que van desde el espíritu pasando por el alma hasta el cuerpo espiritual. El espíritu no se ve, no se huele, no se toca, pero es una fuerza que se expresa a través de un alma que tiene sus cualidades, y también hay un cuerpo espiritual que no vemos con los ojos físicos, pero podemos ver con los ojos espirituales. Y desarrollar estos frutos es la sabiduría del árbol de la vida, que fue traída de manera completa por el maestro hace 2000 años, porque ya se había olvidado, por lo menos en este planeta. Y de él aprendimos a distinguir lo verdadero de lo falso dentro de nosotros. Por tanto, tenemos que ir siempre hacia adentro y ver dónde están las luces y las sombras de todo lo que oímos en este mundo. Por eso, hoy os voy a traer diversas visiones del árbol de la vida y del árbol del conocimiento. Algunas son compatibles, otras, digamos que pueden inducir a error cuando se malinterpretan. La cábala no tiene su visión. Traeré otra que es la del libro de Urantia. Es una revelación que supuestamente fue recibida por uno de los pacientes del doctor psicoanalista y cirujano William Sadler, allá por las primeras décadas del siglo XX. Y esas revelaciones fueron publicadas en unos papeles en torno a los años 50. Y ahí pues se describe el universo entero utilizando muchas nociones que provienen de la cábala hebrea, incluso de la religión, ¿no? Aunque supuestamente están interpretando lo que otros seres estarían comunicando a través de ese paciente. Y de ahí vienen muchos de los conceptos que se utilizan hoy. Algunos conceptos urantianos son tomados, ¿no?, en otras filosofías, pero el libro Urantia bebe también de otras fuentes de la época, luego indicaré algunas. Y lo traigo a colación porque el otro día el amigo Julio de Mundo Azul, el canal Mundo Azul, me preguntó algo al respecto de un pasaje del libro Urantia, porque él es experto, ¿no?, en ese libro, lo ha estudiado mucho y su canal está dedicado precisamente a investigar el misterio, y uno de los temas centrales es el libro de Urantia. Él lee pasajes de ese libro de manera muy amena y después da una explicación en muchos de sus vídeos, a veces con una aproximación incluso crítica, ¿no?, o sacando los puntos débiles para no hacerlo una religión, ¿no?, que es lo que hacen muchos otros, convierten los libros en religiones y se piensan que eso va a misa. Pero hay que tener, digamos, un poco más de viveza y darnos cuenta de que lo que se pone por escrito son interpretaciones humanas de algo que se ha recibido, ¿no? Entonces ahí hay una carga de interpretación. La revelación siempre viene con un velo, revelar, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, ver esa perspectiva del libro Urantia, que también habla del árbol de la vida y del árbol del conocimiento.
En el libro Urantia se dice que el árbol del conocimiento son las experiencias humanas. Y en cierto modo es así, aunque las experiencias humanas también pueden estar en sintonía con el árbol de la vida. En el libro Urantia el árbol de la vida es una superplanta energética que fue plantada en el jardín del Edén. Aquí en Urantia, en la Tierra, estaría o habría estado en torno al mar Mediterráneo, en la costa. Pero bueno, de eso hablaré luego. Tenemos que ver que aquí hay una mezcla de genética en este planeta. Y Julio el otro día me preguntaba, ¿no?, acerca de un pasaje del libro de Urantia, donde se dice que los sembradores de vida utilizan el número 3, el 7 y el 12 para crear vida en los planetas. Y me pedía mi opinión acerca de eso. Y bueno, es cierto que hay principios que se pueden expresar con números, ¿no? El principio de 3 son las dos fuerzas reconciliadas, ¿no?, por una tercera. El principio de 7 indica crecimiento. El 12 es una integración, como por ejemplo los 12 frutos del árbol de la vida. También se habla de 12 apóstoles, 12 constelaciones, 12 estrellas sobre la mujer del libro del Apocalipsis 12. En fin, el 12 se emplea en muchos contextos porque es un símbolo de cerrar un círculo. Y evidentemente eso fue utilizado por sembradores de vida divina. Pero en el libro Urantia parece que no está clara la distinción entre lo que es la vida modificada, el subproducto de arquitectos caídos, y la verdadera vida. Aunque en el libro Urantia sí que se dice que vivimos en un mundo decimal donde se permite la experimentación. O sea, es un mundo de luces y sombras, donde se permiten ciertos errores. Y hay que tener en cuenta, digamos, cómo se sembró la verdadera vida en este planeta. Y también debemos recordar cómo surgió el árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, porque este mundo físico es incompleto, no tiene una máxima expresión divina y por eso las cosas fallecen. Los animales, los seres humanos, todo tiene sus dolores, sus achaques, sus sufrimientos, y eso no es enteramente natural, es fruto de modificaciones, de accidentes, aunque evidentemente sí que hay sembradores de vida que plantan vida y tratan de reconducir la vida cuando se desvía. Esto es cierto. Y de ello voy a hablar, ¿no? Recordar cómo el maestro, al cual en hebreo se le da el nombre de Yahoshua, salvación por medio del verbo divino. Yeshua es una contracción. También se le pronunciaba Ishu en arameo, o Isho, según expertos lingüistas en arameo. Y se parece mucho al nombre griego, ¿no? Yeshu, Isu. Pero es un nombre que hace referencia a una esencia, la manifestación de la vida, que expresa el origen primordial, lo que llaman el Padre de Luces, que emana esa esencia de vida para que se manifieste en los diversos universos. Y evidentemente esa vida se planta, hay una serie de arquitectos que plantan. Por eso decía el maestro, yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas, las extensiones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una vida inmortal, divina, que no muere, pero que cruza los mundos de oscuridad. Y Él nos hizo conscientes de que esa vida está en nosotros y que tiene su propia inteligencia. Pero el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo también tiene su propia inteligencia. Nuestro cuerpo físico tiene sus propios impulsos pasionales, su razón egoísta, y a eso se le conoce también como la energía de la serpiente, o la mente de la serpiente, porque hubo arquitectos de naturaleza serpentina que fueron los que imprimieron ese tipo de inteligencia en estos mundos físicos. De esto se habla también en los mitos, pero poco a poco, cuando vamos desengranando el contenido de las parábolas y también de códigos que están en la Torá y otras historias, podemos ver la riqueza de toda esta historia que debemos recordar. Si recordáis, en Mateo 13 hay una parábola famosa
donde se dice que hubo un hombre enemigo, Echthros Anthropos en griego, que sembró cizaña en la humanidad, cuyo alma divina sería el trigo. Y esto lo contaba el maestro. Decía que había que esperar al final de los tiempos para que el trigo se separase de la cizaña, porque entre nosotros hay personas que tienen un alma torcida, que no viene de la verdadera fuente divina. Es un alma llena de impulsos egoístas torcidos que derivan de una genética modificada, plantada por ese hombre enemigo. ¿Y quién es ese hombre enemigo? Curiosamente, las traducciones cristianas omiten lo de hombre enemigo, dicen enemigo, pero el texto en griego dice Echthros, Anthropos, y un Anthropos es un humanoide superior a los animales. No era necesariamente Adán, como se suele decir, porque antes de Adán hubo otros hombres espirituales superiores que no eran el hombre primitivo. Y de esto hay que hablar, ¿no? Porque existieron humanidades previas a la humanidad adámica que se plantó, según la tradición hebrea, hace unos miles de años, para corregir errores que habían acontecido en la Tierra durante miles y miles de años. Porque antes de las almas adámicas había otras, humanidades preadamitas, como se las llama, que construyeron grandes civilizaciones. De ellas vemos monumentos, megalitos impresionantes. Eran gigantes, muchos de ellos. Eran crueles, también explotaban a las personas. Curiosamente, de eso también se habla en el libro de Urantia. Y también de eso habló el maestro, porque él dijo: mi padre plantó una viña y envió a unos sirvientes a cuidar de la viña. Y al cabo del tiempo envió a otros sirvientes para ver cómo iba la plantación. Pero los primeros sirvientes asesinaron a esos enviados sirvientes. Dice que envió varias oleadas y los apedrearon, los golpearon, hasta que al final envió al hijo, porque ese era el heredero de la viña. Y pensó, bueno, a este no le van a matar porque es mi hijo. Pero lo cogieron y lo mataron los que habían tomado el control de la viña, porque ese era el heredero y no querían que nadie heredase el sector de viña que ellos habían secuestrado. Por eso a esto se le llamó la parábola de los viñadores asesinos. La encontráis en Mateo 21 y en otros pasajes. Y esto es muy curioso, porque describe lo que se cuenta en muchos mitos antiguos, pero también da matices que se omiten en muchas historias. Hay un secuestro. Esta viña está alterada porque hubo unos arquitectos que impidieron el desarrollo de cierta inteligencia divina, que es el Hijo. Los cristianos dirían, no, el Hijo es Jesucristo, que fue crucificado y lo mataron, pero el que está contando la parábola era el Maestro, Yeshu, y él no había sido crucificado. Digamos que el Hijo Divino es una inteligencia que viene a estar crucificada en el mundo, en los 4 elementos de la materia, la cruz cósmica, porque ha habido un secuestro y hubo arquitectos que impidieron que especies humanas desarrollasen la inteligencia por encima de cierto umbral. Yo interpreto que eso es matar al Hijo, matarlo dentro de sí mismas también, porque nosotros tenemos el Hijo Divino en nuestro inconsciente, susurrando con la conciencia divina, pero claro, si no escuchamos esos susurros y comemos del árbol del conocimiento, pues es como matarle, ¿no? Este fue el dilema con el que se encontró también Adán, el primer Adán. ¿Y quién es el primer Adán? De eso se habla en el libro Urantia también, pero en la tradición hebrea hay una historia muy famosa, que es de donde se sacan muchas otras historias. Y la encontramos en el Génesis 2, en donde se dice que Yud-He Elohim, que hace referencia a la madre divina de la naturaleza, no al padre de luces, como se suele decir,
esa madre divina, formó del polvo afar de Adamá a Adán. Afar es un código que indica ciertos residuos que vienen de la tierra, evidentemente, pero Adamá es el nivel psíquico, energético, astral de la tierra, no es esta tierra física, sino algo que emana. De eso se habla en el texto también, dice que la tierra emanaba un vapor. Y de ahí se formó a un alma colectiva a la cual se le insufló el intelecto de vida divina y llegó a ser un nefesh haya, un alma vital. Aquí hay mucho escondido, hay que interpretarlo según el lenguaje hebreo. Es imposible entender estas historias si no se conoce el arameo y el hebreo. Lo que está haciendo referencia es un tipo de alma que se preparó para poder guiar a humanidades que ya existían en la Tierra. Se las conoce como iletrados en el Zohar, ¿no? Las humanidades primitivas, pero no tenían alma. Entonces ellos necesitaban un alma que se fue formando poco a poco. La naturaleza, digamos, que fue generando las condiciones para que eso tuviese lugar, hasta que se formó un alma colectiva que tenía semillas ya preparadas desde una reserva cósmica para poder guiar, ¿no?, a estos humanos primitivos. Por eso se dice que no es bueno que Adán esté solo. Vamos a buscarle una ayuda opuesta. La intención era que Adán descubriese su parte femenina, que es un cuerpo con racionalidad, ¿no?, con un entendimiento que pueda reflejar la verdad. En la tradición cabalística incluso se dice que Adán era andrógino, que tenía una parte femenina, que es su cuerpo, y otra parte masculina, que es su parte más espiritual e intuitiva, y que estaban unidas. Adán no era un ser doble. Sin embargo, cuando se le presentaron diversas especies de Adamá, a las cuales llaman Hayot Ashade, algo así como las criaturas del campo, pues la cosa cambió. Aquí hay un código. Ashade, el campo, alude a tres planos: el plano mental, el plano emocional y el plano físico. ¿Por qué esto es así? Me llevaría mucho tiempo explicarlo, pero os estoy dando las claves. Se dice que le presentaron a una serie de criaturas, también del aire, para que Adán les diese nombre. Vamos a ver qué nombre les daba. Los arquitectos querían que Adán elevase la frecuencia de vibración de la Tierra, hacerla evolucionar, y para ello debía interactuar con otras especies, conociendo su esencia e imprimiendo su esencia. Porque en hebreo, dar nombre es dar la vibración. Todo tiene una vibración, todo tiene un nombre, un shem. Y cuando alguien da nombre, pues está imprimiendo su esencia. Por tanto, se pretendía que ese alma vital imprimiese su esencia en diversas criaturas, algunas de ellas humanoides, que existían ya en el plano psíquico, pero que estaban conectadas, evidentemente, al plano físico. Y se dice que Adán dio nombre a las criaturas, aquellas, pero que no halló una ayuda opuesta, Etzer Kenegdo. Entonces aquí es cuando viene un dilema, ¿no? Porque se dice que al no hallar ayuda idónea, que fue puesto a dormir en un profundo sueño, Tardemá, y que de un lado se le sacó a una mujer. No dice costilla, dice Lao Tselá. Y esto también está en los mitos de Sumeria. Se dice que Enki comió del árbol de Ninhursag y que se puso enfermo y que le sacaron a Ninti, la señora del lado o la señora de la costilla, para sanarle. Es una historia muy paralela. Pero bueno, siguiendo con el relato hebreo, se dice que a partir de entonces el alma de Adán tuvo como dos aspectos separados: el hombre, Ish, y la mujer, Isha. Y el hombre dijo: esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es decir, la mujer
era el cuerpo de Adán. El cuerpo es la parte manifiesta. La parte femenina de Adán antes era el cuerpo espiritual, que ahora ya estaba interactuando, ¿no?, con otro plano más denso, el plano de Adamá, donde estaba en contacto con especies físicas también, con las cuales podía interactuar. Pero de ellas no debía comer, o sea, no debía encarnarse. Según el relato, el mandato había sido: podrás comer de todos los árboles del jardín del Edén, pero no del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Hay que tener en cuenta que el Gan Edén era una combinación de lo divino, el Edén es un paraíso más allá del tiempo, y el Gan, que es un jardín donde hay especies que tienen Guf y Neshama, es decir, un cuerpo y una Neshama mental divina. Hace referencia a Adán, ¿no? Adán tenía esas dos partes, pero al estar viniendo a la tierra más física, entró en contacto, ¿no?, con otras especies para guiarlas. Sin embargo, aquí había un enemigo. Se dice que la serpiente comenzó a susurrar. Ahora, fijaos, prestad atención, porque muchas personas escucháis esto y sacáis conclusiones erróneas. Esto lleva mucho tiempo de digestión. Aquí hay una cosa que está clara, que la serpiente era un residuo de mundos previos. Representa el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, o sea que es dual. Tiene aspectos que son aparentemente buenos, pero engañosos. Según la tradición hebrea, hay varias lecturas. Hay una, por ejemplo, la que hace Albert Gozlan, la Kabbalah mesiánica, que dice que la serpiente era un humanoide que existía en el jardín del Edén. Eran de naturaleza reptiliana, dominaban la energía electromagnética y con ella controlaban a diversas especies, entre ellas a los humanos. Por eso se dice que el serpiente era más astuto que las criaturas del campo que había hecho la madre naturaleza, Yud-Heh-Vav-Heh Elohim. Más astuto quiere decir que, en cierto modo, las gobernaba, se enseñoreaba sobre ellas. Y esa palabra, astuto, es arum, que leída de otra manera se puede leer desnudo. Entonces, también estaba desnuda esa inteligencia, porque sabía que había algo que no funcionaba bien. Y cuando vieron que había un nuevo alma llamado Adán, pues quisieron aprovecharse de ese alma. Y Adán, digamos que había pedido permiso para explorar el mundo físico y para aprender también, para elevarlo de vibración. Pero estos humanoides, Nahash, la serpiente, querían aprovecharse de Adán para alimentarse no solo de su energía, sino también de otras especies generadas por Adán. Porque digamos que Adán, al elevar la frecuencia, también genera energías más sutiles que son utilizadas por otros seres, entre ellos la serpiente, ¿no? Y se dice que le planteó a Adán encarnarse en unos cuerpos que había fabricado la serpiente, que eran el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Por supuesto, esta lectura está inspirada en el Zohar y en otras visiones de la Cábala. Adán, digamos, vio que podía generar la línea de David. Hay una historia hebrea que dice que Adán vio que en el futuro surgiría David y le regaló 70 años y se quedó con 930. Esto es porque supuestamente el Mesías, que habría de elevar la tierra a un nivel divino, iba a venir, no de la línea de David, que es el mundo físico. Entonces Adán decidió encarnarse antes de tiempo en el mundo físico, tomando cuerpos que provenían de la línea de la serpiente, arquitectos que habían dejado su propia genética. Entonces Adán, digamos que se vinculó a esos cuerpos, pero el problema ya venía de atrás. Esto es lo que no aclaran bien en muchas tradiciones cabalísticas,
que son una interpretación de la tradición hebrea. La tradición hebrea es mucho más que la cábala judía. La cábala, tal y como se conoce hoy, omite detalles que sí existían hace miles de años en la tradición hebrea más profunda. Y Adán no halló ayuda idónea, es decir, no tuvo una serie de cuerpos idóneos para guiar. Sin embargo, ya había dado nombre. Por eso estaba vinculado a una energía más primitiva. Se dice, en una de las tradiciones cabalísticas, que Lilith era esa ayuda no idónea, que era una energía vinculada ya al cuerpo de Adán, ese cuerpo era la mujer, y que esta energía, Lilith, pertenecía a una especie que escuchaba los susurros de su parte masculina, llamada veneno de él, Samael, que es el lado oscuro, que estaba susurrando a Adán. Tened en cuenta que Adán podía percibir otras dimensiones, incluso lo que es el pasado, el presente y el futuro, porque era un alma espiritual, tenía un cuerpo espiritual y por tanto podía vincularse tanto al mundo físico como al árbol de la vida, que era su parte más divina, y de ahí debía comer, no debía comprender. Y su conciencia, digamos que le daba a conocer lo que estaba de acuerdo a la vida y lo que no. Y si os fijáis en el relato, se dice que Adán, cuando fue puesto a dormir, estaba desnudo. La mujer y el hombre, que eran la parte femenina y masculina de Adán, estaban desnudos, pero no eran plenamente conscientes. Esto quiere decir que había sido desvelado algo, habían visto algo, pero no lo entendían bien. Todavía no sentían vergüenza. Y es precisamente en esa parte del relato cuando se dice que entra en escena el Nahash, el serpiente, no la serpiente como se suele decir. Y como he dicho, el serpiente venía de los mundos anteriores, destruidos por el bendito, dice la tradición cabalística del Zohar. Aquí ya nos da a entender que hace referencia a arquitectos de la naturaleza que vieron cómo ciertas especies anteriores no fueron buenos arquitectos y decidieron destruir sus mundos. Sin embargo, sobrevivieron, saltaron de mundo en mundo, por así decirlo, y Adán, que era ese alma en contacto con otras dimensiones, podía percibir lo que pretendían, en parte, esos arquitectos serpiente, que era desarrollar un mundo tecnológico. Esto es algo que incluso describen algunos cabalistas, como Albert Gothland. Dicen que las humanidades previas, regidas por el pensamiento de la serpiente, desarrollaron grandes tecnologías, lo cual se refleja, ¿no?, en muchos de los monumentos que vemos del pasado, que no pertenecen a nuestra humanidad. Y esta especie de la serpiente pretendía dar encarnación a las almas viejas que habían pertenecido a otros mundos. Y para ello quería servirse de las almas adámicas que podían encarnarse en cuerpos físicos que derivaban de la genética de la serpiente y, digamos, fusionarse con esas otras almas. Porque para dar encarnación a un alma hay que seguir un proceso. Digamos que el cuerpo tiene que conectarse al alma y al espíritu. Y había espíritus y almas que habían quedado sueltos por ahí porque no tenían cuerpos. Y la intención de los humanoides serpientes arquitectos, según esta tradición cabalística judía, pues era dar encarnación, ¿no?, a esas almas viejas, sirviéndose de Adán. Y Adán no era plenamente consciente, aunque luego, digamos que comienza a hacerse consciente, porque se dice que el serpiente susurró a la mujer, no a Eva, no a Javá, porque eso viene después. Hay que tener mucho ojo con las historias hebreas, porque cada nombre indica un concepto y Javá ya indica que se ha fusionado con cuerpos que tienen genética de la serpiente.
Pero la mujer, antes de fusionarse, es parte de Adán, es un alma. Y ella escucha las intenciones, los susurros, percibe este mundo físico y el mundo espiritual, incluso percibe el mundo divino, el árbol de la vida. Y el serpiente le dice, así que os ha dicho Dios que no comáis de los árboles del jardín. Y ella dice, no, sí, podemos comer, pero del árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo malo, no. Ni siquiera tocarlo, porque ese día moriremos. Y aquí está lo interesante, porque lo de tocar no viene en el mandato inicial. Y de esto se hacen eco. Muchas tradiciones cabalísticas nos dicen, añadió un mandamiento. Se podía comer de todos los árboles, pero no del árbol del conocimiento. Ahora no dice, no podéis tocar el árbol del conocimiento. Claro, podían interactuar con el mundo físico, incluso con cuerpos físicos, para elevarlos. Pero una cosa es venir como un guía, como un alma guía, y otra cosa es encarnarse en un cuerpo. Es algo totalmente distinto. O sea, puedes tocar, pero no puedes comer. Comer es incorporar a tu esencia. En el pensamiento hebreo todo tiene un significado, ¿no? Lo de dar nombre, por ejemplo, es, como dije, imprimir la esencia, y curiosamente la expresión es ushemó, y eso tiene un valor numérico igual que el de Mashiach, el de ungido, porque en aquel entonces el Adán era como una especie de Mesías que debía guiar a las especies más primitivas de la tierra. Por eso dijo Pablo que ese primer Adán era un tipo de Mesías. Ejercía la misma función, pero el primer Adán era un alma viviente y cayó, mientras que el último Adán es un espíritu vivificante. Esto lo describe en 1 Corintios 15. Y ese espíritu vivificante, que es nuestro nuevo Adán, es una inteligencia que ya no puede caer. Por eso hay que interpretar todo esto según la enseñanza que fue transmitida, ¿no? La línea de luz, que podemos llamar. Y esto ya nos da una idea de qué es lo que sucedía, ¿no?, en aquel entonces. Digamos que el alma adámica percibió una inteligencia que le movía a involucrarse con este mundo físico y desarrollar una tecnología superior para supuestamente traer al Mesías, que eso es lo que quería Adán. Quería aprender, elevar este mundo y convertirse en Mesías, en ungido. Sin embargo, al escuchar el susurro del serpiente, dice que vio el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo como bueno para la vista, bueno para el gusto y bueno para adquirir sofía, sabiduría. Es una sabiduría distinta a la divina. No es la sabiduría del árbol de la vida. Querían desarrollar una tecnología, lo cual quiere decir que Adán ya se estaba fusionando con otra naturaleza. Evidentemente estaba tomando cuerpo en especies que existían en la Tierra y que convivían con los humanos primitivos, con las bestias del campo, como se suele decir. Pero esas bestias del campo eran humanidades que estaban siendo gobernadas por otros humanos que tenían esa inteligencia de la serpiente, la cual estaba siendo gobernada por el jefe. Supuestamente hay una serie de arquitectos serpiente que no se ven a nivel físico y que gobiernan este mundo por medio de la energía electromagnética, según las tradiciones cabalísticas modernas, pero bueno, eso viene de interpretaciones antiguas y está en el pensamiento hebreo, también lo vemos en el pensamiento sumerio y en otros puntos de vista que ya traeré. Y este es el famoso punto donde se une la mujer con la inteligencia de la serpiente. Al no interpretar bien esto, muchos han dicho que Eva tuvo relaciones con un hombre serpiente, y esto lo interpretan de manera bruta, por así decirlo. No dice Eva, el texto no habla de Eva, dice la mujer, que es la parte femenina, el cuerpo de Adán, que es un alma. Ese alma tiene un cuerpo espiritual, evidentemente, que es la mujer. Y ese cuerpo espiritual entró en contacto con el cuerpo de especies que estaban aquí en la Tierra y que podían fusionarse, ¿no?, con otras almas, porque es lo que quería el serpiente, dar nacimiento a esas almas viejas
y volver a reproducir sus mundos de tecnología que habían sido destruidos por la propia madre naturaleza, vamos a decirlo, Yud-Heh-Vav-He Elohim, lo que traducen como Señor Dios, la cual pues también, digamos, tiene sus puntos oscuros, no tiene reparos, ¿no?, en quitar de en medio un experimento cuando no ha salido bien. Por eso ese Señor Dios también hacía experimentos, le presentaba a Adán diversas especies para ver cómo las llamaba. Esta experimentación es quizá a lo que se refiere el libro de Urantia, donde dice que en Urantia pues hubo una serie de experimentos, pero eso no viene del Padre de Luces. El Padre de Luces no experimenta. El Padre de Luces, digamos, planta vida divina por medio de sus emisarios, arquitectos, que saben bien lo que hacen. Entonces aquí hay un dilema, ¿no?, porque ese error no puede atribuirse solo a Adán. Ya venía, ¿no?, de un error anterior. Y la madre naturaleza, con sus arquitectos, digamos que no supo prever posibles problemas que surgieron con la interacción de especies más antiguas y más inteligentes, o más astutas. De hecho, Adán, cuando come del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, se da cuenta de que está desnudo. Es decir, su conciencia le hace entender que hay algo incorrecto. Por eso siente miedo y vergüenza. Y a quien teme es precisamente a la madre naturaleza con sus arquitectos, los cuales no tienen reparos en destruir sus creaciones caídas. De hecho, en el relato hebreo, el serpiente es maldito y la humanidad también es maldita porque es expulsada del Gan Edén, de ese estado paradisíaco, y se les da unos cuerpos de piel, se dice, porque antes tenían cuerpos de luz, pero al encarnarse se les dan unas especies adaptadas, ¿no?, a ese alma manchada. Y se dice, bueno, que la parte masculina, el hombre, tiene que comer pan con sudor de su frente, es decir, pensar mucho. Y la mujer, pues parir con dolor, ¿no? Y se añade que el hombre se enseñoreará sobre la mujer. Quiere decir que había ya una relación de dominación de mente sobre el cuerpo. Entonces, aquí es cuando se dice que el hombre llamó a la mujer Javá, que es madre de los Jaí, los vivientes, los que están ya viviendo en un mundo físico, que tienen una inteligencia engañosa. Y Javá es una palabra que también significa dar a conocer algo. En el Salmo 19 se dice: los cielos cuentan el esplendor de tu gloria, y luego dice: y de noche en noche muestran conocimiento. Javá Da'at es la misma expresión. Curiosamente, Javá tiene un valor gemátrico 19, o sea que ese salmo está haciendo alusión a ese aspecto de Javá, de mostrar. El cuerpo, por ejemplo, muestra nuestro alma. Por eso, Javá era la parte manifiesta de una parte invisible, que era el hombre, ¿no?, la parte masculina de Adán. Pero claro, al estar ya en especies distintas, pues está mostrando un hombre engañado, ¿no? En la Cábala esto lo explican con unos códigos. Dicen que Samael, el veneno de él, se fusionó con Javá, y Samael era el esposo de Lilith, y Lilith era ese lado de Adán no idóneo que se le pegó al cuerpo espiritual, que se le sacó un lado y que se le puso carne. Bueno, pues eso se asocia en la tradición cabalística a Lilith, y Lilith se casó con la parte masculina de Adán. Digamos que ella era una energía que reproduce este mundo físico, mientras que Samael es una energía mental de engaño, de buscar la tecnología, que es lo que ha heredado la humanidad. Un mundo gobernado por una tecnología fría, calculadora, una mente cruel que domina sobre otros. Pero eso ya está en la propia naturaleza de este mundo. De hecho, el próximo día tendremos que explorar quién es el padre de mentira y por qué la madre
naturaleza permitió estas cosas, ¿no? Entonces tendremos que ver que al principio la sabiduría, Sofía, estaba con el Yud Vav Hei, como se dice en Proverbios 8, y que esa sabiduría mató sus víctimas. El próximo día lo veremos más en detalle, pero por ahora sigamos con esta historia para entrar a lo que es la interpretación del libro de Urantia. Por ahora recordemos que la unión ilegítima del alma adámica con las especies físicas dio lugar a Caín, que era un tipo de especie humanoide que mató a su soplo de conciencia, Jabel, porque tenía los impulsos de la serpiente, era muy cruel. Y es ese tipo de humanidad la que es expulsada de Eretz, que es la tierra más física, la que percibe con los 5 sentidos físicos y no con los 5 sentidos espirituales. Por tanto, los humanos perdieron cierta capacidad espiritual cuando mataron, ¿no?, a ese soplo de conciencia. Evidentemente había varias especies conviviendo, y esto nos sirve para entrar en el tema de Urantia. El libro de Urantia llama a Urantia a la Tierra y dice que aquí en la Tierra pues había varias razas. Habla de 6 razas, 3 primarias y 3 secundarias. Y esto podemos ver lo que lo saca de la teoría de los colores, porque les da los mismos colores, ¿no? Sabéis que hay 3 colores primarios, que son el rojo, el amarillo y el azul. Y los secundarios son el naranja, el verde y el violeta. Y el libro de Urantia dice que aquí en la Tierra había 6 razas y que las primarias habían dominado a las secundarias. Una incluso llegó a extinguirse, que es la raza índigo. La raza roja fue la primera y dominó a la naranja. La raza amarilla dominó a la verde, así sucesivamente. Y lo que viene a decir es que Adán y Eva eran elevadores biológicos que fueron traídos en vehículos seráficos para materializarse en Urantia, en la Tierra, en el jardín del Edén, que fue un modelo tomado de otros jardines, de otros lugares. Edén supuestamente habría sido llamado en honor a Edentia, que es un lugar divino, un paraíso divino, de donde viene la vida, y se plantó en el Mediterráneo, y ahí pusieron un árbol energético del cual debían comer Adán y Eva, estos elevadores biológicos, para no fallecer. Adán y Eva eran seres de plasma, pero podían manifestarse en este mundo. Dice que medían entre 2 y 3 metros de altura, que tenían el cuerpo de color violeta, por eso eran la raza violeta que debía elevar la vibración de las otras 6 razas. Si os dais cuenta, es el espectro del arco iris, del rojo al violeta. Esto se parece mucho también a otras teorías que circulaban por la época, que venían del 19. La teoría de las razas raíz, ¿no?, de Madame Blavatsky. Y hay otras teorías antiguas que vinculaban al desarrollo evolutivo de la humanidad a los chakras, por ejemplo, que tienen colores. También se asoció a diversas razas al árbol sefirótico, a los colores del arco iris. Incluso en la cábala antigua se habló de los 7 reyes de Edom que cayeron antes de Adán. Y estos reyes de Edom tenían diferentes niveles de evolución. Recordar cómo se rompieron esas vasijas, esas 7 vasijas, que eran básicamente los niveles evolutivos de los reyes de Edom, que hacían referencia no a 7 humanidades anteriores, humanidades con diferente desarrollo evolutivo. Por tanto, no es una idea nueva, o sea, ya venía de antiguo. Y lo que viene a decir el libro de Urantia es que Adán y Eva eran elevadores biológicos que pertenecían a la raza violeta y que llegaron, se materializaron en Urantia y tenían la misión de generar una progenie propia para que esta progenie se mezclase poco a poco con la humanidad, imprimiendo, digamos, una cultura más divina, enseñando a los humanos. Se dice que Adán y Eva podían mantener la inmortalidad, aunque la progenie, al mezclarse con la humanidad en un mundo físico, no necesariamente,
debían ser inmortales, pero digamos que la fusión debía estar destinada más bien para el momento en que la humanidad evolucionase hasta un punto límite, y así digamos que se habría elevado la vibración de la Tierra. Pero según el libro de Urantia, las diversas razas que convivían aquí estaban siendo sobre todo dominadas por una raza que son llamados los noditas, que eran de algún modo guiados por el príncipe invisible caído de Urantia, al cual se le dio el nombre de Caligastia, que es Lucifer, ¿no? La rebelión de Lucifer tuvo lugar en la prehistoria y generó el caos de razas, donde unas esclavizaban a otras. Y según Urantia, el problema fue que se mezcló Eva con la raza nodita, cuando eso, digamos, no formaba parte de los planes, porque de ahí surgió una progenie caída que echó por tierra la posibilidad de elevar Urantia de nivel. Y esto es un planteamiento interesante, aunque aquí hay un aspecto que llama la atención, ¿no? Porque dice que Eva se mezcló, cuando en realidad en el relato original se dice que Eva es el resultado de la mezcla. O sea, anteriormente no existía Eva porque no era madre de los Jaí, no era madre de los nuevos seres que ya tenían la mezcla. Una de las cosas que plantea el libro Urantia, por ejemplo, es que Adán y Eva llegaron hace 37.000 años, mientras que en la historia hebrea supuestamente fue hace 6.000. Y la pregunta es, ¿quién dice que no fue hace 6.000 años, cuando llegaron esos guías adámicos? ¿Quién dice que los miles de años anteriores no estuvieron regidos por los reyes de Edom? Y que los reyes de Edom fueron precisamente los que generaron este caos. Entonces, esta serie de cuestiones son las que tenemos que tener en mente a la hora de comprender, ¿no?, la disparidad de visiones. Yo pienso que hace 6.000 años ocurrió algo, porque a partir de ese entonces comenzaron a surgir las nuevas civilizaciones. El creciente fértil, ¿no?, comenzó a florecer con diversas civilizaciones. Egipto también comenzó a florecer más o menos por aquella época, un poquito después. Y eso venía de los residuos de civilizaciones anteriores. Por tanto, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del tiempo, no todo es como se piensa. Digamos que hay muchos errores de datación también, pero los mitos antiguos nos hablan por monumentos asociados a astros. Y en la era de Tauro, que fue hace 6.000 años, llegaron almas nuevas. Esto lo sabemos porque antiguamente se les representaba con cuernos de toro. Entonces, todos estos elementos antropológicos hay que tenerlos en cuenta también. Y desde mi punto de vista confirman lo que dice la tradición hebrea, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que el libro de Urantia es una interpretación humana que se dio a una serie de revelaciones comunicadas por otro humano, que era el paciente, ¿no?, de Sadler. Y bueno, se utilizaron conceptos de las tradiciones humanas. En el mismo libro de Urantia se dice que lo que se explica ahí no se ajusta totalmente a la realidad, que es una aproximación. Entonces podemos interpretar, ¿no?, que esa historia de Urantia pues es un cuento adaptado a los tiempos modernos, que bebe evidentemente de otras fuentes. Un especialista como Matthew Block identificó más de 100.000 fuentes del libro de Urantia, y evidentemente una de ellas es la Cábala, es probablemente la más fuerte. También hay nociones que recuerdan al catolicismo a veces, y lo que se echa mucho de menos en el libro Urantia es la perspectiva del maestro, ¿no?, porque él enseñó que ya tenemos a disposición su espíritu de vida, que es llamado el nuevo Adán. Por tanto, hay un nuevo Adán que no se menciona en el libro Urantia, aunque se habla de los ajustadores del pensamiento. En principio podía hacer alusión a eso, pero recordar cómo antiguamente el ajustador del pensamiento para la humanidad era Adán, y ese Adán cayó, y supuestamente los ajustadores del pensamiento serían como
espíritus guía que ayudan a evolucionar al alma humana, lo cual recuerda a la noción de Ibur. En la sabiduría hebrea, el Ibur es un tipo de espíritu o incluso alma que se adhiere a nuestro alma y espíritu para ayudarnos a evolucionar. Y hay un viejo Ibur, que es el de los Adanes. Algunos de ellos no cayeron y ayudan a la humanidad, pero luego está el Ibur original que trajo el Mesías universal. De este Ibur original muy pocos hablan. Hasta donde sé, los únicos que hemos considerado al nuevo Adán como un Ibur somos Pedro Ortiz y servidor. No conozco a alguien que haya establecido esa asociación todavía, aunque tenemos que recordar que el viejo Ibur hace de ajustador de pensamiento, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le haría a los estudiosos del libro de Urantia es: ¿cuál de ellos es el viejo Adán, incluso del que no ha caído, o es el nuevo Adán? Porque el nuevo Adán, digamos que tiene una conciencia que viene a encarnarse o a conectarse a nosotros para manifestarse en nosotros, y por tanto tenemos que manifestar a ese cuerpo colectivo del Mesías universal, que es el que nos enseña y el que nos da las 3 esferas faltantes del árbol sefirótico. Porque los cabalistas judíos representan el árbol de la vida con un árbol de 10 esferas, que está incompleto. Ellos creen que el Sefer Yetzirah de Abraham, que es un libro donde se explica el funcionamiento del universo, pues tiene toda la razón. Dice, hay 10 esferas y no más. Pero cuando vino el maestro y expresó el árbol de la vida, él nos dio la conciencia de que tenemos un yo divino, Ani en hebreo, Ená en arameo, yo soy, y ese yo soy está fusionado con el Padre porque viene de ahí. El Padre de luces emana espíritus perfectos que se expresan a través de un alma, evidentemente, pero ese alma tiene su propia manera de pensar y de sentir, y manifiesta una voluntad. Es una voluntad de donarse. Efectivamente, en la Cábala hablan de 2 voluntades: la voluntad de recibir, Ratzon Alekabel, y la voluntad de donar, que es Ratzon Alejaspia. Pero dicen que el alma humana tiene sobre todo Ratzon Alekabel, deseo de recibir, y que tiene que cumplir los mandamientos y estudiar la Cábala para desarrollar Ratzon Alejaspia. Pero el maestro ya nos dijo que él está en nosotros, él vive en nosotros porque es la vida, y esa vida tiene un amor que se dona a sí mismo. Es una voluntad de donarse con sus propios dones. Cada uno tenemos una misión, y para ello también tenemos conciencia, que no es mero conocimiento, da'at, porque los cabalistas judíos dicen: está la unión de sabiduría y entendimiento. Sabiduría es saber cómo obrar, incluso por experiencia, y entendimiento es saber por qué, saber comunicarlo, poder expresarlo con raciocinio, y la unión de eso es Da'at, dicen, conocimiento. Y según ellos, Da'at es una luz circundante. Pero el maestro dijo: vosotros sois la luz del cosmos, y yo soy la luz del cosmos. Yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas. Y esa luz es un logos, es una inteligencia, no es una mera luz circundante. Es, digamos, la conciencia universal que nos ayuda a expresarnos, a expresar la verdad, como debía haber hecho la mujer de Adán, que es su cuerpo. Esa es la función de la parte femenina, ¿no? Expresar, hablar, no hablar las palabras de la serpiente, sino hablar las palabras de la verdadera inteligencia. Eso es la función del entendimiento, mientras que la sabiduría pues es más intuitiva. Y con la conciencia, digamos, completamos esas 13 esferas, porque la primera sería el yo soy, luego de ahí viene la voluntad de donarse, después vendría Keter, ¿no? La corona de vida, que eso ya sí está presente en los árboles sefiróticos, y estos son los frutos de los cuales debemos comer. Por eso puede ser confuso pensar en el árbol de la vida como una planta energética
que se plantó cerca del Mediterráneo para alimentar a Adán y Eva. Bueno, antiguamente había historias, había alegorías, y el árbol de la vida evidentemente es una alegoría, pero los mitos tienen un lenguaje que habla al espíritu y al alma. Mientras que el libro de Urantia no parece tener la intención de mitología, porque critica, ¿no? La mitología dice que las historias hebreas que están incompletas, están deformadas, y esto indica que quienes transmitieron esos conocimientos no entendían el lenguaje del alma. Evidentemente, los textos antiguos y las tradiciones antiguas están alteradas, pero tienen una carga muy profunda que no se puede rechazar. De hecho, como he mostrado, el texto de Génesis tiene muchas capas. No se puede leer de manera literal. Muchas de las cosas que narro son conclusiones a las que he llegado también por visiones que se me mostraron. Tuve visiones, ¿no?, del jardín del Edén, una serie de enseñanzas que se me comunicaron y que por muchos años yo no sabía interpretar bien, porque no recordaba bien todos los detalles. Sin embargo, desde muy joven busqué la verdad, incluso investigando mitos antiguos, tradiciones ancestrales, porque el mito habla al alma, con arquetipos universales. Y estos arquetipos despiertan nuestra memoria. Nosotros conocemos la verdad, pero no la recordamos. Por eso es importante, ¿no?, respetar las tradiciones, no atacarlas, ¿no? Hay que considerar que falta información. Tener en cuenta que tenemos que reconocer a nuestro verdadero Padre de luces. En el libro Urantia se dice que hay 7 padres. El primero es el biológico y luego hay otros. Veremos, ¿no? Si tenéis curiosidad, eso viene en el papel 51 del libro Urantia, donde también se explica la cuestión de los Adanes planetarios y muchas de las cosas que he dicho. Pero bueno, tendremos que distinguir, ¿no? Porque también hay un padre de mentira, que es el padre de la humanidad caída. Por eso el próximo día tendremos que ver quién es el padre de la mentira al que hacía referencia el maestro Ishu, cuando les dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el acusador, sus deseos queréis hacer, y él es el padre de la mentira y asesino desde el comienzo. La serpiente mató a sus víctimas, según Proverbios 9. Pero ¿quién es la serpiente? ¿No? Ya he dado algunas pistas. De todas maneras, hay otras perspectivas que conviene conocer para saber qué piensan. El gnosticismo tiene su visión, y no quiere decir que sea falsa, digamos que tiene una perspectiva con mezcla de ilusión y mezcla de verdad. Lo mismo sucede en el pensamiento cabalístico judío, ¿no? Y tiene sus interpretaciones. Por eso yo me centro siempre en la verdad que trajo el maestro. Debemos conocer la verdad para ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso no lo podemos sacar de textos, libros. Tenemos que descubrirlo en nosotros mismos con las intuiciones y visiones que nos son dadas. Y por ahora, si os ha sido de inspiración este vídeo, pues dadle a me gusta para apoyar el canal. Dejad vuestras preguntas y comentarios si lo deseáis. Suscribíos. Dadle a la campanita si queréis notificaciones semanales. Recordad que publico tanto en castellano como en inglés. Sigamos conociendo el árbol de la vida dentro de nosotros, comiendo de los frutos de vida, no del árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente. Tenemos unos deseos auténticos de vida, la voluntad de donarnos, que es lo que nos va a ayudar a completar nuestra misión en la vida, de acuerdo a nuestro verdadero ser, que es el último Adán. Somos la nueva humanidad cuando estamos conectados al árbol de la vida, la manifestación del ser primordial, cuya personalidad tiene que manifestarse a través de cada uno de nosotros, expresando el amor infinito, la vida no fragmentada, no alterada, con su consciencia de autoconocimiento profundo, su conciencia, que nos ayuda a obrar en cada momento para cumplir nuestra misión divina, sintiendo la serenidad dichosa e infinita.